¿Alguna vez has tenido que actuar el papel más difícil de tu vida durante 1095 días consecutivos? ¿Has tenido que besar cada mañana a la persona que te traiciona, prepararle el desayuno con una sonrisa, y preguntarle sobre su día sabiendo perfectamente que te está mintiendo en la cara? Hoy te voy a contar la historia más estratégica y psicológicamente compleja que hemos recibido en nuestro canal, la historia de una mujer que descubrió la infidelidad de su esposo y tomó la decisión más fría y calculada de su vida: fingir que no sabía nada durante 3 años completos. Mi nombre es tu narrador de confianza y en este video te revelaré cada detalle de la experiencia extraordinaria que vivió Mercedes, una mujer brillante de 41 años de Querétaro, México, quien cuando descubrió que su esposo la engañaba con su secretaria, no gritó, no lloró, no lo confrontó. En lugar de eso, sonrió, le sirvió la cena, y comenzó a ejecutar el plan más inteligente y devastador que jamás hayas escuchado. Esta no es una historia típica de infidelidad. Es la historia de una mujer que convirtió su dolor en poder, que transformó su traición en ventaja estratégica, y que durante 3 años completos vivió una doble vida tan elaborada como la de su esposo traidor. Mientras él creía que la tenía completamente engañada, Mercedes estaba construyendo meticulosamente el fundamento para la venganza más épica y la nueva vida más exitosa que jamás había imaginado. Te aseguro que esta historia te mantendrá fascinado desde el primer minuto, porque Mercedes no solo sobrevivió a la infidelidad, sino que la utilizó como la oportunidad de su vida para demostrar de que está hecha una mujer verdaderamente inteligente cuando decide que ya no va a ser víctima de nadie nunca más. Pero antes de sumergirnos en esta historia extraordinaria de paciencia, estrategia y triunfo personal, necesito pedirte algo muy importante. Si sientes que esta historia puede cambiar tu perspectiva sobre cómo enfrentar las traiciones, si crees que puede inspirar a alguien que esté pasando por una situación similar, o si simplemente quieres apoyar el increíble trabajo que hacemos trayendo historias reales que te harán reflexionar profundamente, dale clic al botón de me gusta ahora mismo y suscríbete a nuestro canal Amantes al Descubierto. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo historias que no solo entretienen, sino que educan sobre el poder de la inteligencia femenina cuando se aplica estratégicamente. Todo comenzó el jueves 23 de junio del año 2020, una fecha que Mercedes jamás olvidará porque fue el día en que su vida cambió para siempre, aunque nadie más en el mundo lo supo durante los siguientes 3 años. Mercedes estaba casada con Andrés desde hacía 17 años. Se habían conocido en la universidad, ambos estudiando administración de empresas, y habían construido lo que parecía ser una vida próspera y estable en Querétaro. Andrés era dueño de una empresa mediana de consultoría empresarial que había crecido significativamente durante los últimos 10 años. Mercedes había trabajado en recursos humanos durante los primeros años de su matrimonio, pero había decidido reducir su carga laboral cuando nacieron sus hijos para dedicarse más a la familia. Tenían 2 hijos maravillosos: Santiago de 15 años, un joven brillante y atlético, y Valentina de 12 años, una niña inteligente y carismática. La familia vivía en una casa hermosa, en una zona residencial exclusiva de Querétaro. Tenían estabilidad económica, una reputación social respetable, y desde afuera parecían ser la familia perfecta. Mercedes se consideraba afortunada por tener un esposo exitoso, hijos sanos, y una vida cómoda que le permitía dedicarse a las actividades que disfrutaba: clases de yoga, trabajo voluntario en organizaciones benéficas y tiempo de calidad con sus amigas. Pero esa tarde de junio del año 2020, Mercedes estaba organizando el estudio de Andrés mientras él estaba en una reunión de negocios, cuando encontró algo que haría que su mundo perfecto se desmoronara completamente. Entre unos documentos de trabajo, Mercedes encontró una pequeña nota manuscrita que decía: «Mi amor, anoche fue increíble. No puedo esperar a estar en tus brazos otra vez. Te amo. Ove». Al principio, Mercedes pensó que la nota podría ser antigua, tal vez de antes de su matrimonio, o incluso podría haber una explicación inocente. Pero cuando revisó más cuidadosamente el escritorio, encontró otras evidencias que confirmaron sus peores temores: recibos de hoteles, reservaciones de restaurantes para 2 personas en fechas cuando Andrés supuestamente había estado trabajando solo, y hasta una factura de una joyería cara por un collar que Mercedes nunca había recibido. En lugar de entrar en pánico o confrontar inmediatamente a Andrés, Mercedes se sentó en el sillón del estudio y se quedó allí durante 2 horas, procesando calmadamente la información y pensando sobre qué hacer a continuación. Su mente,
Entrenada en recursos humanos y acostumbrada a analizar situaciones complejas, comenzó a trabajar de manera fría y calculada. Mercedes se dio cuenta de que tenía varias opciones. Podía confrontar a Andrés inmediatamente y exigir explicaciones. Podía contratar un investigador privado para obtener más evidencia. Podía buscar el consejo de amigas o familiares. O podía divorciarse inmediatamente basándose en lo que ya había descubierto. Pero Mercedes era una mujer extraordinariamente inteligente y estratégica, y se dio cuenta de que todas esas opciones la ponían en desventaja. Si confrontaba a Andrés inmediatamente, él podría negar todo, terminar la aventura temporalmente y volverse más cuidadoso. Si buscaba el divorcio inmediatamente, podría no obtener la mejor división de bienes porque no tenía evidencia suficiente de infidelidad o malversación de fondos. Más importante aún, Mercedes se dio cuenta de que sus hijos eran todavía muy jóvenes, 15 y 12 años, y que un divorcio inmediato los afectaría en el peor momento de sus vidas. Santiago estaba a punto de entrar a los años más importantes de la preparatoria, y Valentina estaba en la transición difícil de la preadolescencia. Después de esas 2 horas de reflexión intensa, Mercedes tomó la decisión más fría y calculada de su vida. Iba a fingir que no había descubierto nada durante el tiempo que fuera necesario para prepararse completamente para el divorcio, proteger a sus hijos y asegurar su propio futuro económico y emocional. Esa noche, cuando Andrés llegó a casa, Mercedes actuó completamente normal. Le preguntó sobre su día, cenaron en familia, ayudaron a los niños con sus tareas y vieron televisión juntos como cualquier otra noche. Andrés no tenía idea de que su vida acababa de cambiar para siempre. Durante los siguientes días, Mercedes comenzó a investigar discretamente quién era V. No le tomó mucho tiempo descubrir que se trataba de Valeria, la secretaria ejecutiva de Andrés, una mujer de 28 años que había comenzado a trabajar en la empresa 2 años atrás. Mercedes recordó haber conocido a Valeria en algunas funciones de la empresa, y recordó haber pensado que era una mujer muy atractiva e inteligente. Mercedes también comenzó a investigar la situación financiera de la familia con mucho más detalle del que había tenido antes. Durante años, había confiado completamente en Andrés para manejar las finanzas familiares, pero ahora se dio cuenta de que necesitaba entender exactamente cuáles eran sus activos, sus deudas y sus ingresos reales. Lo que descubrió la alarmó significativamente. Andrés había estado gastando mucho más dinero de lo que Mercedes había imaginado, y muchos de estos gastos coincidían con el timeline de su aventura con Valeria. Había estado gastando dinero familiar en hoteles lujosos, restaurantes caros, joyas, viajes, y hasta había comprado un coche nuevo para Valeria que Mercedes no sabía que existía. Pero en lugar de confrontar a Andrés con esta información, Mercedes decidió usar estos descubrimientos como parte de su estrategia a largo plazo. Comenzó a documentar meticulosamente todos los gastos inusuales, todos los movimientos financieros sospechosos y todas las evidencias de la aventura que pudo encontrar. Mercedes también comenzó a prepararse profesionalmente para su eventual independencia económica. Durante años, había trabajado solo medio tiempo o en trabajos de consultoría esporádicos, pero se dio cuenta de que iba a necesitar una carrera sólida y estable para mantener a sus hijos después del divorcio. Comenzó a tomar cursos en línea para actualizar sus conocimientos en recursos humanos y desarrollo organizacional. Se inscribió en seminarios de liderazgo empresarial. Comenzó a hacer networking discretamente con profesionales de su área. Todo esto lo hizo sin que Andrés sospechara nada, presentándolo como interés personal en crecimiento profesional. Durante este tiempo, Mercedes también comenzó a trabajar en su fortaleza emocional y psicológica. Buscó terapia individual con un psicólogo especializado en traumas por infidelidad, presentándolo a Andrés como sesiones de crecimiento personal. El psicólogo la ayudó enormemente a procesar el dolor de la traición mientras mantenía su capacidad de funcionar normalmente en su vida diaria. La terapia también la ayudó a entender que su decisión de esperar no era cobardía o negación, sino una estrategia inteligente que le permitiría tomar control de la situación en lugar de reaccionar emocionalmente. Estás convirtiendo tu dolor en poder, le dijo su psicólogo. Estás eligiendo cuándo y cómo enfrentar esta situación, en lugar de permitir que las acciones de Andrés dicten tu timeline. Durante el primer año de su actuación, Mercedes perfeccionó el arte de ser la esposa perfecta mientras internamente se preparaba para la separación.
Cada mañana se despertaba, besaba a Andrés, le preparaba el desayuno y le deseaba un buen día, sabiendo perfectamente que iba a pasar parte de ese día con Valeria. Cada noche, cuando Andrés llegaba tarde con excusas sobre trabajo o reuniones con clientes, Mercedes le calentaba la cena, le preguntaba sobre su día, y hasta le daba masajes en los hombros cuando decía que estaba estresado. Su actuación era tan convincente que Andrés se volvió aún más descuidado con su aventura, asumiendo que Mercedes era completamente ingenua e ignorante. Durante este tiempo, Mercedes también comenzó a reconstruir su red social de una manera estratégica. Se reconectó con amigas de la universidad que tenían carreras exitosas. Se involucró más activamente en organizaciones profesionales. Comenzó a cultivar relaciones con personas que podrían ser importantes para su futura carrera independiente. Todo esto lo hizo de manera que pareciera completamente natural para Andrés. Él veía que Mercedes estaba más activa socialmente y profesionalmente, pero lo interpretaba como señal de que estaba feliz y satisfecha con su vida, lo cual le daba más libertad para continuar con su aventura sin remordimientos. Durante el segundo año de su actuación, Mercedes se volvió aún más estratégica. Había documentado completamente la aventura de Andrés, había establecido una base sólida para su futura carrera, había fortalecido su salud emocional a través de terapia, y había comenzado a preparar a sus hijos sutilmente para la eventual separación de sus padres. Mercedes comenzó a tener conversaciones con Santiago y Valentina sobre la importancia de la honestidad en las relaciones, sobre cómo los adultos a veces toman decisiones equivocadas, y sobre cómo el amor verdadero requiere respeto mutuo. Nunca mencionó directamente la situación con Andrés, pero comenzó a plantar semillas de pensamiento crítico que los ayudarían a procesar la eventual revelación. También comenzó a trabajar tiempo completo durante este segundo año, presentándolo a Andrés como una oportunidad emocionante que había surgido inesperadamente. Andrés apoyó completamente su decisión de trabajar más, porque significaba que tendría aún más libertad para su aventura con Valeria. Mercedes se unió a una empresa de consultoría en desarrollo organizacional, donde rápidamente se destacó por su inteligencia, su profesionalismo y su capacidad para manejar situaciones complejas. Sus colegas no tenían idea de la situación personal que estaba navegando, pero admiraban su calma bajo presión y su habilidad para encontrar soluciones creativas a problemas difíciles. Durante este tiempo, Mercedes también comenzó a ahorrar dinero discretamente para su eventual independencia. Abrió cuentas bancarias separadas que Andrés no conocía, comenzó a apartar parte de sus ingresos de trabajo, y hasta comenzó a invertir en algunos activos a su nombre exclusivamente. En el tercer año de su actuación, Mercedes se había convertido en una mujer completamente diferente de la que había sido cuando descubrió la aventura de Andrés. Era más fuerte, más independiente, más segura de sí misma, y tenía un plan detallado para cada aspecto de su vida post-divorcio. Durante este tiempo, Mercedes también comenzó a documentar más evidencia de la aventura de Andrés. Contrató discretamente un investigador privado que confirmó todo lo que ella ya sabía y proporcionó evidencia adicional que sería crucial en el proceso de divorcio. Descubrió que Andrés no solo había estado gastando dinero familiar en Valeria, sino que había estado desviando fondos de la empresa para financiar su aventura. Había creado gastos ficticios, había inflado facturas de proveedores, y había estado usando la empresa como su fondo personal para mantener su doble vida. Mercedes también descubrió que Andrés y Valeria habían estado hablando sobre planes futuros juntos. Valeria había estado presionando a Andrés para que se divorciara de Mercedes y se casara con ella. Andrés había estado prometiéndole que lo haría cuando el momento fuera apropiado, pero había estado posponiendo la decisión porque disfrutaba tener lo mejor de ambos mundos. Durante este tercer año, Mercedes también había comenzado a salir discretamente con David, un hombre divorciado de 43 años que había conocido a través de su trabajo. David era completamente diferente de Andrés, honesto, comunicativo, emocionalmente disponible y comprometido con construir relaciones basadas en el respeto mutuo. Su relación con David había comenzado como una amistad profesional que gradualmente se había desarrollado en algo más profundo. David conocía la situación de Mercedes y admiraba su fortaleza y su estrategia. Nunca la presionó para acelerar su proceso, sino que la apoyó completamente en su decisión de tomar control de su timeline. Al final del tercer año, Mercedes había logrado todo lo que se había propuesto.
Tenía una carrera sólida e independencia económica. Había reunido evidencia exhaustiva de la infidelidad y malversación de fondos de Andrés. Había preparado a sus hijos emocionalmente para el divorcio. Había establecido una red social y profesional sólida. Y había encontrado un amor genuino con David. Finalmente, Mercedes decidió que había llegado el momento de revelar todo. Pero no iba a ser una confrontación emocional e impulsiva. Iba a ser una presentación fría, calculada y devastadoramente efectiva. Mercedes eligió el viernes 1 de julio del año 2023, exactamente 3 años y 8 días después de haber descubierto la aventura de Andrés. Era el día perfecto porque los niños iban a estar fuera de la ciudad visitando a sus abuelos durante el fin de semana, y Mercedes tendría tiempo completo para manejar la situación sin que los niños fueran testigos de drama adulto. Esa mañana, Mercedes se despertó, preparó el desayuno para Andrés como había hecho durante 1095 días consecutivos, le dio un beso de despedida, y le dijo que tenía una sorpresa especial planeada para cuando regresara del trabajo. Durante el día, mientras Andrés estaba en la oficina probablemente pensando en qué tipo de sorpresa romántica le tenía preparada su esposa ingenua, Mercedes estaba organizando meticulosamente toda la evidencia que había recolectado durante 3 años. Fotografías, documentos financieros, grabaciones, reportes del investigador privado, registros de gastos, y hasta copias de todos los mensajes románticos que Andrés y Valeria se habían enviado. Cuando Andrés llegó a casa esa noche, Mercedes le estaba esperando en la sala con toda la evidencia organizada profesionalmente sobre la mesa de centro, como si fuera una presentación de negocios. También tenía preparados todos los documentos de divorcio, ya firmados por ella y listos para la firma de él. «Hola, mi amor», le dijo Mercedes con la misma sonrisa cálida que había estado usando durante 3 años. «Espero que hayas tenido un buen día en la oficina con Valeria. Siéntate, por favor. Tenemos mucho de qué hablar». La expresión de Andrés cambió inmediatamente. Algo en el tono de Mercedes, en la forma en que había mencionado el nombre de Valeria, en la manera en que había organizado los documentos sobre la mesa, le hizo saber instantáneamente que su mundo estaba a punto de colapsar. «Mercedes, yo», comenzó a decir Andrés, pero Mercedes lo interrumpió con una mano levantada. «Por favor, no digas nada todavía», le dijo Mercedes con una calma sobrenatural. «Durante los últimos 3 años, 7 meses y 8 días, he tenido que escuchar muchas mentiras tuyas. Esta noche, finalmente, vas a escuchar la verdad». Mercedes comenzó su presentación mostrándole a Andrés la primera nota que había encontrado 3 años atrás. «Esta es la nota de Valeria que encontré en tu escritorio el 23 de junio del año 2020, le dijo. «Ese fue el día que descubrí tu aventura. Y desde ese día, he estado fingiendo que no sabía nada mientras me preparaba para este momento». Andrés se quedó completamente paralizado. No podía procesar que Mercedes hubiera sabido sobre su aventura durante 3 años completos y hubiera estado actuando como la esposa perfecta todo ese tiempo. Mercedes continuó su presentación con la precisión de una fiscal, presentando evidencia en un juicio. Le mostró fotografías de él y Valeria juntos. Le mostró registros de todos los gastos que había hecho en ella. Le mostró evidencia de cómo había estado desviando fondos de la empresa. Le mostró reportes del investigador privado que documentaban cada hotel donde se habían encontrado, cada restaurante donde habían cenado, cada regalo que le había comprado. «Durante estos 3 años», le explicó Mercedes, «mientras tú creías que me tenías completamente engañada, yo estaba construyendo el caso más sólido posible para nuestro divorcio. También estaba reconstruyendo mi vida profesional, fortaleciendo mi salud emocional, preparando a nuestros hijos y asegurando mi independencia económica». Andrés trató de interrumpir varias veces, tratando de negar, explicar o justificar sus acciones, pero Mercedes no le permitió decir ni una palabra hasta que terminó su presentación completa. «Ahora», le dijo finalmente Mercedes, «puedes hablar. Pero antes de que digas nada, quiero que sepas que ya he tomado todas las decisiones importantes. He consultado con los mejores abogados de divorcio de Querétaro. He documentado completamente tu infidelidad y tu malversación de fondos empresariales. He asegurado mi futuro económico y profesional. Y he preparado a nuestros hijos para esta transición». Andrés finalmente habló,
y sus primeras palabras fueron exactamente lo que Mercedes había esperado. Mercedes, lo siento tanto. Puedo explicar todo. Sé que estuvo mal, pero podemos solucionarlo. Terminaré la relación con Valeria ahora mismo. Podemos ir a terapia de pareja. Por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. Mercedes escuchó sus súplicas con la misma expresión calmada que había mantenido durante toda la presentación. Cuando Andrés terminó de hablar, Mercedes le respondió con una claridad que lo dejó sin aliento. Andrés, le dijo, durante 3 años he tenido que besar cada mañana a un hombre que me traicionaba. He tenido que preparar la cena cada noche para alguien que me mentía en la cara. He tenido que hacer el amor con un hombre que estaba pensando en otra mujer. He tenido que criar a mis hijos con alguien que estaba robando dinero de su futuro para gastarlo en su amante. Mercedes hizo una pausa para dejar que sus palabras penetraran completamente. Durante estos 3 años, continuó, he tenido tiempo suficiente para procesar mi dolor, para superar mi traición, para reconstruir mi vida, y para tomar todas las decisiones necesarias sobre nuestro futuro. Ya no estoy dolida, Andrés. Ya no estoy enojada. Estoy en paz con mi decisión de terminar nuestro matrimonio. Le entregó los documentos de divorcio a Andrés y le explicó los términos que había negociado a través de sus abogados. Debido a toda la evidencia de infidelidad y malversación de fondos que había recolectado, Mercedes iba a obtener un acuerdo muy favorable: la custodia principal de los niños, la casa familiar, una pensión alimenticia generosa y la mitad de todos los activos empresariales. También, agregó Mercedes, he reportado la malversación de fondos empresariales a las autoridades correspondientes. Vas a tener que enfrentar las consecuencias legales de usar la empresa para financiar tu aventura. Andrés se dio cuenta de que Mercedes había planificado cada detalle de esta confrontación con una precisión devastadora. No había nada que pudiera decir o hacer para cambiar su decisión. Había subestimado completamente a su esposa, y ahora estaba pagando el precio por 3 años de traición y mentiras. En las semanas siguientes, el proceso de divorcio procedió exactamente como Mercedes había planificado. Andrés trató de negociar mejores términos, pero la evidencia que Mercedes había recolectado era tan exhaustiva que sus abogados le aconsejaron aceptar la propuesta de Mercedes para evitar consecuencias legales aún peores. La noticia del divorcio y de la aventura de Andrés se extendió rápidamente por su círculo social y profesional en Querétaro. La reacción fue casi universalmente favorable para Mercedes. Las personas admiraban la fortaleza y la inteligencia con que había manejado la situación, y perdieron mucho respeto por Andrés por su falta de integridad tanto personal como profesional. Valeria, quien había estado esperando durante años que Andrés se divorciara para estar con ella oficialmente, se dio cuenta de que había estado involucrada con un hombre que no solo era capaz de traicionar a su esposa, sino también de mentirle a ella sobre sus intenciones reales. Su relación con Andrés terminó poco después del divorcio, cuando se dio cuenta de que él había estado usando a ambas mujeres para satisfacer sus propias necesidades egoístas. Los hijos de Mercedes, Santiago y Valentina, manejaron el divorcio mucho mejor de lo que Andrés había esperado. Mercedes había usado los 3 años de preparación para fortalecerlos emocionalmente y para ayudarlos a desarrollar una comprensión madura de las relaciones adultas. Aunque inicialmente estaban tristes por la separación de sus padres, respetaban profundamente a su madre por la dignidad con que había manejado la situación. Mercedes se casó con David 2 años después del divorcio, en una ceremonia pequeña e íntima que celebraba no solo su nuevo amor, sino también su increíble jornada de transformación personal. David había estado con ella durante todo el proceso, admirando su fortaleza y apoyando cada una de sus decisiones. Su nueva vida con David era todo lo que su matrimonio con Andrés nunca había sido: honesto, comunicativo, emocionalmente íntimo y basado en respeto mutuo genuino. David valoraba la inteligencia y la fortaleza que Mercedes había demostrado, y nunca la dio por sentada como Andrés había hecho. Cuando Mercedes me escribió esta carta para compartir su historia, habían pasado 5 años desde que había descubierto la aventura de Andrés y 2 años desde su matrimonio con David. Se había convertido en una de las consultoras en desarrollo organizacional más respetadas de Querétaro, había criado hijos fuertes y resilientes, y había construido una vida que superaba todo lo que había tenido durante su primer matrimonio.
Quiero que otras mujeres sepan, escribió Mercedes, que no siempre tienes que reaccionar inmediatamente cuando descubres una traición. A veces, la respuesta más inteligente es tomar control de la situación, prepararte completamente y elegir tu propio timeline para confrontar la verdad. Mercedes también compartió las lecciones más importantes que había aprendido durante su experiencia de 3 años, consejos que considera fundamentales para cualquier mujer que pueda estar enfrentando una situación similar. Primero, la información es poder. Mientras más evidencia tengas, mejores serán tus opciones legales y financieras durante un divorcio. Mercedes había usado 3 años para documentar exhaustivamente la infidelidad y malversación de fondos de Andrés, lo cual le había dado una ventaja enorme en las negociaciones. Segundo, la preparación emocional es tan importante como la preparación legal. Mercedes había usado terapia durante 3 años para procesar su dolor y fortalecer su salud mental, lo cual había permitido tomar decisiones claras en lugar de reaccionar emocionalmente. Tercero, la independencia económica es crucial. Mercedes había usado 3 años para reconstruir su carrera y asegurar su estabilidad financiera, lo cual le había dado la libertad de tomar decisiones basadas en lo que era mejor para ella y sus hijos, no en el miedo económico. Cuarto, proteger a los hijos debe ser una prioridad principal. Mercedes había usado 3 años para preparar sutilmente a Santiago y Valentina para el divorcio, lo cual había minimizado el trauma emocional que habían experimentado. Y finalmente, nunca subestimes tu propia fortaleza e inteligencia. Mercedes había descubierto que tenía capacidades que nunca había desarrollado completamente durante su matrimonio, y que podía manejar situaciones complejas con una sabiduría que la sorprendió a ella misma. La historia de Mercedes es un testimonio extraordinario del poder de la paciencia estratégica, la inteligencia emocional y la planificación a largo plazo cuando se enfrentan las traiciones más dolorosas. Su decisión de fingir ignorancia durante 3 años no fue cobardía o negación, sino la estrategia más inteligente que podría haber elegido dadas sus circunstancias. Mientras Andrés creía que tenía control completo de la situación, manteniendo a Mercedes en la ignorancia mientras disfrutaba de su aventura con Valeria, Mercedes estaba ejecutando silenciosamente el plan más devastador de su vida. Cada día que Andrés creía que la estaba engañando exitosamente, Mercedes estaba construyendo las bases para su propia liberación y su nuevo futuro. La transformación de Mercedes durante esos 3 años es verdaderamente inspiradora. Se convirtió de una esposa dependiente y confiada en una mujer independiente, exitosa y completamente preparada para cualquier desafío. Utilizó su dolor como combustible para el crecimiento personal más extraordinario de su vida. 5 años después de aquel jueves de junio cuando encontró la primera nota de Valeria, Mercedes no solo había sobrevivido a la traición más elaborada, sino que había prosperado de maneras que nunca había imaginado. Había construido una carrera exitosa, había criado hijos fuertes y resilientes, había encontrado un amor verdadero y maduro con David, y se había convertido en una inspiración para otras mujeres que enfrentaban situaciones similares. Andrés, por su parte, había perdido todo lo que realmente importaba. Su reputación profesional nunca se recuperó completamente del escándalo de la malversación de fondos. Su relación con sus hijos se vio severamente dañada por su falta de integridad. Y su aventura con Valeria terminó cuando ella se dio cuenta de que había sido utilizada tanto como Mercedes. La lección más poderosa de esta historia es que no siempre tenemos que ser víctimas de las circunstancias. A veces, podemos tomar control de situaciones aparentemente imposibles a través de la paciencia, la planificación y la determinación de construir algo mejor de las cenizas de lo que se ha perdido. Mercedes demostró que una mujer inteligente y determinada puede convertir la traición más dolorosa en la oportunidad más transformadora de su vida. Su historia nos enseña que el timón puede ser tan importante como la acción, y que a veces la venganza más satisfactoria es simplemente vivir bien y ser feliz. Si tú estás enfrentando una traición similar, recuerda que tienes más opciones de las que podrías imaginar inicialmente. No tienes que reaccionar inmediatamente. Puedes tomar tiempo para procesar, planificar y prepararte para tomar las mejores decisiones posibles para tu futuro. La paciencia puede ser una forma de poder, la preparación puede ser una forma de justicia, y la transformación personal puede ser la venganza más satisfactoria de todas. Antes de terminar, quiero recordarte que si esta historia te ha inspirado,
Si has encontrado valor en la estrategia extraordinaria de Mercedes, dale clic al botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal Amantes al Descubierto. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo historias que demuestran el poder increíble de la inteligencia femenina cuando se aplica estratégicamente. También te invito a que compartas tu propia experiencia en los comentarios si sientes que puede ayudar a alguien más. A veces, conocer diferentes estrategias para manejar la traición puede ser exactamente lo que otra persona necesita para encontrar su propio camino hacia la liberación. Gracias por acompañarnos en esta historia extraordinaria de paciencia, estrategia y triunfo personal. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que te recordará que la inteligencia y la determinación pueden superar cualquier traición. Hasta la próxima, y recuerda, a veces la mejor venganza es simplemente ser más inteligente que quien trata de engañarte.